Mi pareja exigía que entendiera todo y callara siempre. El día que dije no perdió el control. Cuando exploté, ya no había nada que salvar. No grité. No rompí nada. Solo dejé de explicar por qué seguía ahí, y eso fue lo que más le dolió. Me llamo Héctor, tengo 38 años y pensé que aguantar era lo mismo que amar. Lo digo ahora y me da vergüenza, pero en ese momento lo llamaba madurez. Ser el adulto. El que no reacciona. El que entiende. El que cede. Ella decía que conmigo todo era fácil. Y claro que lo era, yo tragaba. Tragaba sus silencios largos como castigos. Tragaba sus no es para tanto cuando algo sí lo era. Tragaba que llegara tarde, que cancelara planes, que siempre estuviera cansada, menos para otros. La primera vez que me di cuenta de que algo estaba mal no fue una pelea. Fue un mensaje que no iba dirigido a mí. No decía nada explícito. Solo un luego te cuento, amor. Cuando le pregunté, se rió. Eres muy intenso, Héctor. Relájate. Y yo me relajé. Como siempre. Esa noche dormí mal, pero al día siguiente le preparé café. Ahí empezó todo, el día que elegí ser maduro en lugar de honesto. Y no sabía que acababa de enseñarle cuánto podía aguantar. Con el tiempo, su forma de herirme se volvió más eficiente. No necesitaba mentir. Solo minimizar. Si me molestaba algo, yo era dramático. Si pedía tiempo, era dependiente. Si me quedaba callado, era el hombre ideal. Lo decía frente a otros, como un halago. Héctor es muy maduro, no como esos hombres inseguros. Yo sonreía. Por dentro me encogía. Empecé a notar los detalles pequeños. El celular siempre boca abajo. Las risas que no compartía conmigo. Las historias incompletas. Una noche llegué antes del trabajo y la encontré maquillándose. Demasiado. Para un martes. Para salir con amigas. ¿Desde cuándo te arreglas así para ellas? Pregunté. Suspiró, cansada de mí. ¿Ahora tengo que pedirte permiso? No era una respuesta. Pero la acepté. Esa fue la traición sostenida, no un engaño claro, sino la certeza constante de que yo sobraba. Y aún así me quedé. Porque alguien tenía que ser el adulto, ¿no? Y siempre era yo. Hasta que un día entendí algo horrible. Mi paciencia no era amor, era permiso. El golpe real no llegó con una infidelidad confirmada. Llegó con una frase. Deberías agradecer que sigo contigo, me dijo. Cualquiera ya se habría ido. Lo dijo tranquila. Convencida. Como si yo fuera una carga que ella toleraba por bondad. Esa noche no discutí. Solo asentí. Él maduró. Pero algo cambió. Empecé a recordar cuántas veces me callé para no incomodarla. Cuántas veces me tragué el orgullo. Cuántas veces confundí amor con resistencia. Revisé mensajes antiguos. No para buscar pruebas, sino para contar cuántas veces pedí perdón sin haber hecho nada. Eran demasiadas. Cuando me preguntó qué me pasaba, le dije la verdad por primera vez en años. Estoy cansado. Se rió. Todos estamos cansados, Héctor. No exageres. Ahí supe que no iba a pedirme perdón nunca. Porque en su historia, yo no era la víctima, era el recurso. Y los recursos se usan. La explosión no fue ruidosa. Fue fría. Empecé a decir no. No a planes de último minuto. No a disculpas que no eran mías. No a justificarla frente a otros. Ella lo notó rápido. Estás raro, dijo. Antes no eras así. Antes era manejable. Antes era cómodo. Una noche me preguntó si la estaba castigando. Me reí. Humor negro, seco. No. Solo dejé de compensar lo que tú rompes. Me miró como si no me reconociera. Porque ya no me reconocía ni yo. Entonces soltó la frase que llevaba años preparándose. Si sigues así, me vas a perder. La miré. ¿Tranquilo? Creo que ya te perdiste tú, y yo solo tardé en notarlo. Esa noche dormimos en la misma cama. Pero ya no estábamos juntos. Y todavía faltaba lo peor por descubrir. Lo peor no fue descubrir algo nuevo. Fue entender que lo había sabido siempre, y aún así me quedé. 2 días después de esa conversación, ella salió a despejarse. No discutimos. No hubo drama. Solo agarró el bolso y dijo.
No me esperes despierto. No lo hice. Me senté en la sala, con la luz apagada, repasando escenas que antes había archivado como exageraciones mías. Las escenas donde yo era el único sin historia que contar. Las veces que hablaba de alguien del trabajo sin decir nombres. Las sonrisas que no eran para mí. Abrí su computadora. No con rabia. Con cansancio. No encontré fotos explícitas. Ni mensajes sexuales. Encontré algo peor, conversaciones largas. Íntimas. Cotidianas. Buenos días. Quejas. Chistes internos. Planes de algún día. Años. No era un desliz. Era una vida paralela emocionalmente amueblada. Cuando volvió, me encontró sentado. Ni siquiera le mostré la pantalla. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. No negó. Eso fue lo más honesto que hizo en mucho tiempo. No pasó nada físico, dijo rápido. No exageres. Ahí entendí todo. Para ella, mientras no hubiera cuerpos, no había traición. Para mí, llevaba años siendo reemplazado sin ser despedido. ¿Y yo qué era? Pregunté. El plan B. Suspiró, como si yo fuera un trámite incómodo. Eres muy intenso cuando te pones así. No lloré. No grité. Solo sentí algo seco romperse adentro. No me estaba engañando ahora. Me había estado usando, y yo había cooperado. Y por primera vez, no quise ser el maduro. No la eché. No hice maletas. Hice algo peor para ella, me volví impredecible. Al día siguiente me levanté temprano, hice café solo para mí y salí sin avisar. Nada heroico. Nada simbólico. Simplemente dejé de girar alrededor de su agenda. Me escribió al mediodía. ¿Todo bien? Leí el mensaje. No respondí. Horas después. Héctor, no hagas esto más grande. Ahí estaba. La frase que siempre usaba cuando algo ya era enorme, pero le convenía que yo lo achicara. Esa noche volvió con el discurso ensayado. Que estaba confundida. Que se sentía sola. Que yo siempre estaba, pero de otra forma. Traducción, yo era estabilidad, no deseo. Y aún así esperaba que siguiera ahí. ¿Entonces por qué no te fuiste? Pregunté. Me miró como si la pregunta fuera injusta. Porque tú siempre entiendes. Eso fue el golpe. No me amaba por quién era, me necesitaba por lo que aguantaba. Le dije que necesitaba espacio. No para pensar. Para dejar de pensar por los dos. Se molestó. Dijo que la estaba abandonando emocionalmente. Que no era justo. Yo asentí. El viejo reflejo. Pero por dentro algo ya no cedía. Esa noche dormí en el sofá. No como castigo. Como ensayo. Y por primera vez en años, dormí sin sentir que debía algo. El silencio la desesperó más que cualquier reclamo. A la mañana siguiente, intentó ser cariñosa. Demasiado. Como quien arregla una grieta con pintura fresca. Podemos empezar de nuevo, dijo. Tú y yo sabemos hacerlo. Empezar de nuevo era su forma elegante de no hacerse cargo del pasado. Le pregunté algo simple. ¿Dejaste de hablar con él? Se quedó quieta. Medio segundo. Suficiente. No es así de fácil, respondió. No quiero que controles con quien hablo. No estaba pidiendo control. Estaba pidiendo prioridad. Ahí entendí que el triángulo no era accidental. Le servía. Tener a alguien que la deseaba. Y a alguien que la sostenía. Y yo era el segundo. Cuando le dije que no podía seguir así, se quebró. Lágrimas reales. Voz temblorosa. No actuaba. Sentía miedo. No me hagas elegir, susurró. La frase más honesta de todas. Porque elegir implicaba perder algo, y ella no estaba acostumbrada a perder. No respondí. Solo agarré las llaves y salí. Mientras cerraba la puerta, escuché algo romperse. No sé si fue un objeto. O la seguridad de que siempre iba a quedarme. Y esa noche, entendí que mi rol no era ser amado. Era ser el respaldo. Pasé 2 noches fuera. No por dignidad. Por miedo a volver y ceder otra vez. Dormí en casa de un amigo que no hizo preguntas. Solo me pasó una cerveza y dijo. ¿Te ves cansado de verdad? Eso dolió más que cualquier insulto.
Porque no estaba cansado del trabajo. Estaba cansado de ser funcional. Ella no dejó de escribir. Mensajes largos. Cortos. Contradictorios. Igual te extraño mezclado con no seas infantil. No respondí. No por estrategia. Porque cada respuesta mía siempre terminaba acomodando su culpa. El tercer día volví al departamento para buscar ropa. Ella estaba ahí. Sentada. Esperando. Como si yo fuera el que debía dar explicaciones. ¿Vas a irte así nada más? Preguntó. Miré alrededor. Todo seguía igual. Mis cosas en su lugar. Mi rol intacto. No me fui, dije. Solo dejé de sostener. Se levantó, furiosa. Dijo que estaba exagerando algo que no había pasado. Que no hubo engaño. Que yo estaba rompiendo todo por inseguridad. Ahí apareció la duda vieja. La voz interna que siempre la defendía. Pero esta vez vi algo distinto. Si yo era tan prescindible, ¿por qué luchaba tanto por que me quedara? Porque perderme no era doloroso. Era incómodo. Me fui sin discutir. Con una bolsa de ropa y una claridad amarga. No era que no me amara bien. Era que yo había entrenado a alguien a usarme. La llamada llegó una semana después. No para disculparse. Para informarme. Hablé con él, dijo. Y ya no hay nada. Lo dijo como si eso reparara los años previos. Como si yo debiera agradecerle. ¿Y ahora qué? Pregunté. Silencio. Esperaba que dijeran nosotros. Ahora podemos estar bien, respondió. Sin fantasmas. Ahí entendí el truco final. No quería volver conmigo. Quería volver a la versión de mí que no preguntaba. Le dije que no iba a volver a vivir así. No grité. No acusé. Solo puse límites. Estás cambiando, dijo, molesta. Ya no eres el mismo. Tenía razón. El mismo era útil. El nuevo era incómodo. Colgó sin despedirse. Esa noche me senté solo y sentí algo parecido al duelo. Pero sin lágrimas. Llorar habría sido más fácil. Aceptar que me había traicionado a mí mismo, no. Y ahí apareció la verdad que evitaba. Nadie me obligó a quedarme tantos años. Yo elegí ser el maduro. Para no enfrentar el miedo a estar solo. No la bloqueé. No por esperanza. Por necesidad de terminar de entender. Volví a leer conversaciones antiguas. No para torturarme. Para ver cuándo empecé a desaparecer. Fue gradual. Primero dejé de pedir. Después dejé de reclamar. Al final, dejé de esperar. Ella no me quitó nada de golpe. Yo fui entregándolo en cuotas pequeñas, convencido de que así se construía algo sólido. Recordé la primera vez que me dijo. No me presiones. Yo solo había dicho que me sentía desplazado. Desde ahí aprendí la lección equivocada. Callar era amar. Empecé a notar algo incómodo. Conmigo nunca fue cruel. Fue cómoda. Nunca me insultó. Nunca me golpeó. Nunca me gritó. Solo me dejó siempre para después. Y yo acepté el turno. Eso la hacía menos monstruo. Y a mí más responsable. Ese fue el giro que más dolió. No era una villana perfecta. Era una persona que aprovechó un permiso que yo repetí durante años. Cuando me escribió otra vez, no sentí rabia. Sentí claridad. Te extraño, decía. Y por primera vez entendí que no extrañaba a mí. Extrañaba lo que yo facilitaba. No respondí. Porque responder habría sido volver a ocupar mi viejo lugar. El silencio se volvió definitivo. No dramático. Definitivo. Empecé a notar cosas nuevas en mí. No felicidad. Espacio. Comí solo sin sentir culpa. Dormí sin revisar el teléfono. Respiré sin anticipar su humor. Y aún así, había un vacío. No por ella. Por la versión de mí que se quedó demasiado tiempo esperando migajas. Me pregunté por qué nadie me había advertido. Luego entendí algo peor, si lo hicieron. Y yo los llamé exagerados. Porque aceptar la verdad habría significado tomar una decisión. Y yo siempre postergué decidir. Un día la vi en la calle. De lejos. Hablando con alguien más. No sentí celos. Sentí alivio.
Porque ya no tenía que competir por atención. Ya no tenía que demostrar madurez. Ya no tenía que aguantar. Ella me vio. Dudó. No se acercó. Y ahí supe que el poder ya no estaba en quien se iba, sino en quien ya no esperaba. Ahora, cuando alguien me dice que el amor requiere sacrificio, asiento. Pero pregunto cuánto. Porque aprendí tarde que hay sacrificios que no construyen nada. Solo te vacían. No me volví frío. Me volví claro. No dejé de amar. Dejé de justificar. A veces pienso en ella. No con odio. Con una lucidez incómoda. No me destruyó. Yo me desgasté solo, creyendo que eso me hacía mejor hombre. Ese fue el precio de ser el maduro. Ser el último en darse cuenta. Y aunque no hay final feliz, hay algo parecido a la paz. Esa que llega cuando dejas de negociar contigo mismo. Si algo aprendí, es que el silencio no siempre es noble. A veces es cobardía elegante. Yo confundí paciencia con amor. Y ella confundió amor con disponibilidad. Funcionamos perfecto. Hasta que dejé de funcionar para ella. No la odio. Pero ya no me miento. Y eso, aunque tarde, cambia todo. Aguanté todo por ser el maduro. Por no ser como los demás. Por no incomodar. Hasta que exploté por dentro. Y entendí que nadie me debía nada. La traición más peligrosa no es la que te hacen. Es la que toleras.